En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin realiza esa trampa de la que estuvimos avisando ayer. Después de esto, ¿qué es lo que pretende hacer Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. CEO de Bitwise destaca una desconexión masiva entre inversores minoristas y profesionales en relación a las criptomonedas. El CEO de Tether advierte que la computación cuántica podría recuperar Bitcoin de monederos perdidos. Universidad de Austin lanzará un fondo de Bitcoin de 5 millones de dólares con estrategia de tenencia a 5 años. Estados de Estados Unidos proponen reservas de Bitcoin impulsando su papel como activo de reserva. Y por último, Michael Saylor de Strategy comparte gráfico de Bitcoin tras una semana de pausa. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que, como anticipábamos ayer, era muy probable que fuesen a buscar toda esa liquidez que estábamos observando en los mapas de liquidaciones que se encontraba en zona de mínimos. Recordemos que actualmente hemos estado trabajando en estos últimos días esta estructura operativa que a su vez se encuentra dentro de esta otra de aquí. Como veréis, hay una más grande, explicaremos algunos cambios que hemos hecho hoy durante la sesión de seguimiento de Capital Profits y que hemos incorporado ya en este gráfico, pero más o menos la situación se ha quedado igual que lo que teníamos, aunque luego comentaremos esa estructura mayor que estamos observando en el gráfico. Lo más destacable ahora mismo es que en esta estructura, que es la que estamos trabajando en estos últimos días, estamos viendo esa limpieza que anticipábamos en días anteriores. Ayer más concretamente comentábamos cómo seguía habiendo esa liquidez que se observaba sobre esta zona operativa y comentábamos que era muy probable que el precio fuese a buscar esos niveles durante las siguientes horas, sobre todo de cara a la apertura del lunes. Ahora mismo ya es lunes aquí en España cuando estoy grabando esto y como veis justo antes de que empezase el lunes es cuando estamos viendo que comienza a entrar esa volatilidad en el mercado y directamente el precio ha ido a buscar todas esas liquidaciones que estábamos observando. Eso sí, este movimiento es muy importante porque dependiendo de la reacción del precio tras buscar esta liquidez tenemos que sacar conclusiones de cara a nuestras oportunidades operativas. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos estado comentando cómo el precio rompía esta directriz bajista, pero no estaba demostrando aquí mucha fortaleza y el precio continuaba lateralizando sobre estos niveles y desarrollando la estructura que planteábamos días atrás. Y aunque, como podéis observar, tuvimos aquí un retroceso para intentar otra vez consolidar esa ruptura de la directriz, el precio en el momento de intentar iniciar ese desequilibrio alcista terminaba rechazando en zona de resistencia y reingresando con mucha agresividad, una agresividad que posteriormente se seguía evidenciando durante todo el movimiento bajista, confirmando la debilidad una vez alcanzaba la zona del soporte. Eso sí, veíamos cómo en esta última vela ya empezaba a entrar cierto volumen de compras que haría que probablemente durante el fin de semana el precio se mantuviese en torno a la zona de soporte. Así ha sido hasta ahora, donde estábamos viendo que se iba formando esa zona de liquidez en los mapas de liquidaciones sobre esta zona operativa de mínimos. Esta liquidez estaba sobre los 95.440 aproximadamente. Y comentábamos que era muy probable que fuesen a por esa liquidez, que esa trampa de toros se diese, precisamente porque en los dos principales escenarios que podríamos valorar, este escenario se contemplaba. Tanto si fuésemos a iniciar un desequilibrio bajista, teníamos que ver ruptura de soporte y test para continuar cayendo, y luego el escenario alcista que podríamos evaluar sería si después de limpiar esta liquidez el precio termina reingresando en la estructura. Cuidado porque esto cambiaría por completo el planteamiento que tendríamos ahora o hasta ahora en la operativa. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora lo que consideramos el movimiento de limpieza era este movimiento de aquí, un movimiento en zona de máximos que rechazó esa ruptura del equilibrio reingresando en la estructura y que terminó por alcanzar la zona de soporte. Pero si ahora vemos lo contrario y además tras ver que había muchísima liquidez en esta zona, entonces tendremos que favorecer setups alcistas y de momento pues ya está dando los primeros pasos el precio para eso.
reingreso. Hemos visto la limpieza en zona de mínimos y estamos a la espera de ver si termina consolidando este reingreso. Si tenemos un test de consolidación, podremos evaluar compras buscando como primer objetivo esta zona de resistencia, que a su vez tiene confluencia con la zona media de la estructura operativa mayor. Esto estaría en torno a los 98.895. Y luego, si conseguimos superar esa resistencia y también consolidarla como un soporte, ya el siguiente objetivo sería intentar visitar la zona de resistencia de la estructura mayor, en torno a los 103.050 aproximadamente, que también pues sería donde tendríamos este máximo de aquí del último movimiento alcista que teníamos. Una acumulación sobre este nivel es muy interesante, me refiero a la estructura mayor en este caso, porque esto, recordemos que también lo estábamos valorando como una potencial limpieza de esta estructura con cierta inclinación bajista y estábamos a la espera de ver si terminaba consolidando este reingreso, porque el precio ha tenido ese retroceso, pero ha iniciado aquí una estructura. Si finalmente, ¿vale?, esto termina siendo una acumulación, confirmaría también el reingreso de la estructura con cierta inclinación bajista y nuestro principal objetivo también sería visitar la zona de resistencia de los 103.415. Así que ahora mismo tenemos dos oportunidades operativas en dos estructuras diferentes. Muy pendientes durante las siguientes horas, porque será donde se darán, mejor dicho, los gatillos de entrada para estas operativas. Haremos más seguimiento a partir del día de mañana a ver cómo va evolucionando esto, pero desde luego que tiene muy buena pinta. Y luego lo otro que tenemos por aquí es la estructura mayor, que ya en algún punto hemos comentado algo sobre ella, pero estábamos a la espera de ver si continuábamos viendo cierto equilibrio sobre esta zona. Como veis, tenemos soportes sobre esta zona de los 92.268 y resistencia en los 108.260. ¿Qué sucede? Que bueno, estamos viendo varias estructuras dentro de esta otra y es totalmente normal, pero vemos cómo se mantiene el equilibrio del precio dentro de esta zona operativa. Desde mi punto de vista, ya hemos visto suficiente desarrollo de una fase B, pero todavía no considero que hayamos visto una limpieza en una fase C, más que nada porque el único intento de ruptura de una zona operativa clave ha sido este de aquí. Y como veis, pues no ha sido una ruptura o un intento de ruptura que haya avanzado demasiado. Ahora mismo las zonas operativas donde considero que más liquidez puede haber serían estas tres que tenemos por aquí, en torno a los 89.222, en torno a los 86.645 y en torno a los 85.180. Creo que lo más sencillo sería que visitas este primer nivel para una búsqueda de liquidez, pero ojo con que pudiese haber una liquidación masiva en esta estructura, buscando todas estas liquidaciones, porque a partir de aquí pues ya no tendríamos mínimos hasta prácticamente esta zona de los 75.000 o incluso si me apuras este mínimo de aquí que estaría pues en torno a los 66.880. Obviamente si el precio llega hasta esta zona no es porque esté haciendo una limpieza, probablemente es porque esto habría sido una distribución y por lo tanto habría iniciado una nueva tendencia bajista. Pero bueno, de momento dejamos este planteamiento para el futuro porque ahora nos tenemos que centrar en la operativa o en las operativas que os acabo de comentar, que son las que debemos de tomar durante las próximas horas probablemente. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas estas herramientas en la descripción del vídeo. Y bueno, como comentábamos antes y como comentábamos en vídeos anteriores, había mucha liquidez en esta zona de los 95.350 y como veis ha sido milimétrico. El precio de Bitcoin se lleva las dos zonas con más liquidez y tras esto rebota, confirmando con esto que este movimiento es una trampa del mercado buscando esa liquidación de posiciones en long y por lo tanto pues aprovechando también esas liquidaciones para encontrar contrapartida. Además, mirad cómo en los bots de alta frecuencia estamos observando que se activan buscando esas liquidaciones precisamente y por eso el indicador de tendencia nos estaba demostrando cómo tenían esa intención bajista marcando un nivel -3. Así que de momento coincide con nuestra hipótesis y que bueno, finalmente se ha terminado confirmando. Te recuerdo también que si quieres estar atento a todos estos análisis, recomiendo que te suscribas para no perderte esta información, ya que considero que es de vital importancia
importancia para la operativa de prácticamente cualquier persona. Tener acceso a esta información nos ayuda muchísimo dentro de la operativa. Respecto a la liquidez de 100x, ahora mismo estamos viendo cómo se han llevado todo lo que había sobre esta zona operativa. Liquidez de 50x prácticamente igual, aunque ahora mismo hay un poquito en los 94.570. Liquidez de 25x, se han llevado gran parte de la liquidez que había, aunque sigue quedando un poquito, y sobre todo vemos algo también interesante en los 93.612. Y respecto a la liquidez de 10x, ahora mismo no vemos nada todavía acerca del precio. En Bookmap estábamos viendo cómo aquí aparecían algunas zonas de compra, se llegaban a absorber algunas de las órdenes en torno a los 95.000, también veíamos que aparecía volumen de compras en los 94.500 y en estos 94.000, pero esto último creo que no se ha terminado de absorber. Ahora, durante el movimiento alcista aparecían algunas ventas en los 96.650, pero no es un volumen significativo. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo un pico de liquidez bastante interesante en zona de shorts, en los 102.075. En los mapas de corto plazo tenemos algo de liquidez en zona de longs, en los 95.420, pero donde más liquidez vemos es en zona de shorts, hasta estos 97.245. Respecto a la liquidez de high leverage tenemos en estos 95.000. En los CVDs vemos algo súper importante, y es que parece ser que la venta para este movimiento bajista de limpieza viene desde prácticamente todos los exchanges, pero luego no estamos viendo compras que hagan que se recupere ese estado al parecer. No ha habido compras de spot después de ese movimiento bajista. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. El director de inversiones de Bitwise señala una desconexión masiva entre el sentimiento de los inversores minoristas y profesionales en el mercado cripto. Mientras que los minoristas muestran el peor sentimiento en años, los inversores profesionales se mantienen extraordinariamente optimistas. El Crypto Fear and Greed Index refleja este pesimismo minorista con una puntuación de miedo de 44. Que a ver, tampoco es la más baja, desde luego. Una caída significativa desde la avaricia del 69 del mes anterior. Es cierto que ha caído bastante, pero un 44 tampoco me parece el nivel más bajo. Eso sí, tengo una sensación de que hay mucho miedo, sobre todo en torno a las altcoins, que desde luego no están teniendo el mejor rendimiento del mundo. He dejado también una pequeña reflexión sobre las altcoins en mi cuenta de Twitter. Si no me sigues en Twitter, recomiendo que lo hagas porque a veces comparto también por ahí un poco mi opinión del mercado. Tienes el enlace a mi Twitter siempre en la descripción del vídeo. Paolo Ardoino, el CEO de Tether, afirma que la computación cuántica aún está lejos de representar una amenaza significativa para la criptografía de Bitcoin. Sin embargo, advierte que en el futuro podría ser posible hackear monederos de Bitcoin inactivos, incluyendo aquí los de Satoshi Nakamoto, devolviendo esas monedas al mercado. A pesar de esto, enfatiza que el suministro total de Bitcoin seguirá siendo de 21 millones sin cambios debido a los avances tecnológicos. Una opinión bastante interesante, desde luego. La Universidad de Austin, en colaboración con la empresa Unchained, ha establecido un fondo de 5 millones de dólares en Bitcoin. La institución planea mantener esa inversión durante al menos 5 años, demostrando su confianza en el valor a largo plazo de las criptomonedas. Este movimiento refleja la creciente adopción de Bitcoin entre instituciones educativas y financieras en Estados Unidos. Varios estados de Estados Unidos, incluyendo Kentucky, están introduciendo proyectos de ley para establecer reservas de Bitcoin, asignando hasta el 10% de sus excedentes de reservas estatales a activos digitales. Este impulso sugiere una posible carrera global por acumular Bitcoin, ya que tanto instituciones como gobiernos reconocen su potencial como activo de reserva. Sin embargo, persisten desafíos regulatorios y preocupaciones sobre la volatilidad de Bitcoin. Michael Saylor, cofundador de Strategy,
Recordemos que antes se llamaba MicroStrategy, pero bueno, ahora tienen un nuevo nombre y vamos a decirlo a partir de ahora sí. Creo que ya no merece la pena recordarlo constantemente, pero bueno, este va a ser el último recordatorio. Ha vuelto a publicar gráficos de Bitcoin en sus redes sociales tras una pausa de una semana. Esta actividad suele interpretarse como una señal de próximas adquisiciones de Bitcoin por parte de la compañía. Actualmente, Strategy posee aproximadamente 471.000 bitcoins, valorados en alrededor de 45.000 millones de dólares, y continúa enfocándose en la acumulación de Bitcoin como parte de su estrategia corporativa. En Ethereum estamos viendo cómo tiene una situación similar a la de Bitcoin, pero como ya hemos comentado otras tantas veces en análisis anteriores, desde mi punto de vista demostrando bastante más debilidad. Sobre todo porque, bueno, mientras Bitcoin ya está reingresando en la estructura, vemos como Ethereum pues todavía se mantiene por debajo del soporte, que de hecho toda la consolidación de este fin de semana, como veis, pues también la ha hecho debajo de esta zona operativa. Está siguiendo al precio de Bitcoin. Va a terminar haciendo lo mismo que haga Bitcoin, pero al parecer pues con un peor rendimiento incluso. Entonces por este lado no hay mucho más que decir. Recordemos esas zonas operativas de soporte de los 2.665 como soporte y los 2.920 como resistencia. Mantenemos la misma operativa que en Bitcoin, pero reflejando los movimientos en Ethereum sobre estas zonas clave. Eso sí, teniendo en cuenta pues todos esos inputs de debilidad que antes comentábamos, que siguen estando presentes en el gráfico y que de momento no apunta a que el contexto pueda llegar a cambiar en las próximas horas. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, veíamos una situación similar, no con tanta liquidez, y en este caso no se han terminado de llevar todas las liquidaciones que había, porque todavía tenemos algo hasta los 2.505 y un poquito más hasta los 2.485. Respecto a liquidez de 100x, vemos un poco en los 2.675, liquidez de 50x, bueno, no ve así ningún nivel muy destacable, se ve algo en los 2.515, también otro poco en los 2.705, pero poca cosa. Respecto a la liquidez de 25x, se ha quedado bastante en esta zona de los 2.515, y ojo a la liquidez de 10x porque ha quedado muchísima. Toda esta liquidez llega hasta los 2.440. En Bookmap veíamos aquí compras en esta zona de los 2.350, que de momento pues nos quedan lejos, pero también se vieron algunas ventas en los 2.670, curioso esto. Y en los mapas de The Kingfisher tenemos aquí algunos niveles, sobre todo hay más liquidez en zona de shorts, en estos 2.730 y en torno a los 2.775, y en zona de long se ve algo en los 2.508.